Recordemos cómo Fray Juan de Zumárraga había tratado de ayudar a los indios, específicamente a los indios de Huejotzingo, cómo se había reunido con los franciscanos para ayudarles. ¿Por qué? Porque la primera audiencia, el gobierno español civil de aquel entonces, encabezado por Nuño de Guzmán, había declarado cosas verdaderamente inicuas, cosas terribles en contra de aquellos que habían sido amigos de Hernán Cortés, entre otros los de Huejotzingo. Por eso, Fray Juan de Zumárraga, con los frailes, había intentado ayudar a estos pobres. ¿Y qué fue lo que pasó? Que nada menos tumban al fraile desde el púlpito, Antonio Ortiz, quien estaba hablando con gran fuerza de que ya dejaran en paz a los indígenas contra la primera audiencia. Por eso, por poco, de veras, por poco matan al pobre Antonio Ortiz de todo el maltrato que le dieron, tumbándolo del púlpito hasta abajo, cuando él realmente con una gran energía, con una gran valentía, estaba hablando a favor de los indígenas. Y todo esto porque el obispo se lo había pedido. Estamos hablando del año de 1529. Recordemos que el obispo Fray Juan de Zumárraga tenía que ser sumamente prudente, porque Fray Juan de Zumárraga también él mismo lo habían intentado asesinar. Recordemos cómo él trató junto con los frailes franciscanos de ayudar a los mismos españoles, amigos de Cortés, quienes los tenían ahí prisioneros y a uno lo estaban despellejando y a otro lo estaban cortando en pedazos. Recordemos eso. Recordemos cómo él con cruz alta y procesión y los franciscanos va a liberar a estos pobres españoles y cómo Delgadillo, un español, un militar español que estaba en la primera audiencia, que colaboraba con este Nuño de Guzmán, había intentado con una lanza asesinar a Fray Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga, en ese momento en que ve la presencia, la señal de Santa María de Guadalupe, era algo que tenía que manejar con suma prudencia. Imagínense ustedes que en ese momento dijera a todo el mundo: fíjense que le hice caso a un indígena recién convertido en su náhuatl, que yo no conozco el náhuatl, yo soy español y no conozco la lengua náhuatl, me habla de que la Virgen se acercó a él y le pidió que yo autorizara un templo, nada menos que en el Tepeyac, donde antes había un templo pagano a la diosa Coatlicue-Tonantzin. Imagínense ustedes, tenía que actuar con prudencia. Si él hubiera exclamado de esta manera, seguro que los de la primera audiencia hubieran aplaudido y habían dicho al rey: ya ves, señor rey, cómo nosotros teníamos razón. Este obispo es de lo peor, le hace caso a herejías, le hace caso a disqueapariciones, le hace caso a un indígena que apenas se ha convertido. Para los de la primera audiencia, aquellos que incluso intentaron asesinarlo, y por lo cual Fray Juan de Zumárraga incluso les había lanzado la excomunión, hubiera sido un triunfo que Fray Juan de Zumárraga hubiera dicho algo semejante. De alguna manera, hubieran sido más escuchados en contra del obispo y posiblemente hasta hubieran destruido la imagen. Por eso quiero hacer notar aquí la prudencia maravillosa de Fray Juan de Zumárraga. Él obedece. Tan es así que cualquiera en estos días puede ir ahí, cerca de donde está el nuevo templo a Nuestra Señora de Guadalupe, y va a encontrarse con los restos, los vestigios de la primera ermita. Ahí están los cimientos de la primera ermita que Fray Juan de Zumárraga aprobó construir. Aprueba construir Fray Juan de Zumárraga ese templo que pedía la Señora del Cielo, la morenita, nuestra muchachita, como decía Juan Diego. Aprueba el templo donde va a ser entregado el máximo amor, que es Jesucristo nuestro Señor. Lo aprueba, va con Juan Diego, ve en el lugar exacto donde la Virgen había querido este templo. También se lo había escuchado nada menos que a Juan Bernardino, el tío
Recordemos que el tío había sanado gracias a la Virgen de Guadalupe. Juan Diego, cuando se encuentra con él, el tío Juan Bernardino le dice que había presenciado, precisamente la Señora del Cielo había estado con él y le había dado la salud y le había dicho que se llama Santa María de Guadalupe. Todo correspondía exactamente según la descripción, tanto del tío como de Juan Diego. Fray Juan de Zumárraga no tenía duda. Esto era verdad. Dios había contestado a esa aclamación que él había lanzado a Dios para que interviniera en un momento de tanta dificultad. Solamente él podía arreglar con su bendita madre esta situación tan terrible que se estaba viviendo. Así que, aprobado el templo, se vio el lugar. El lugar que pedía Santa María de Guadalupe, en el llano del Tepeyac. Para todos veían con toda claridad que no era el mejor lugar. Era árido, pedregoso, salitroso. Era de lo peor ese lugar. Era un lugar en el cual no podía conservarse mucho tiempo una imagen en una tilma fabricada por fibra vegetal. No se podía conservar tanto tiempo. Sin embargo, ahí la Virgen de Guadalupe había querido estar con ese templo, en lo más pobre, en lo más miserable. Ahí quería iniciar la raíz de un nuevo pueblo, de una nueva civilización, la civilización del amor de Dios. Cómo Dios escoge lo más pobre, lo más ruin, lo más despreciado a los ojos humanos, cómo ahí se manifiesta el gran poder de Dios. Así que, aprobado el templo, mientras se realizaba por manos de indígenas de Cuautitlán, paisanos de Juan Diego, recordemos que él había nacido en Cuautitlán, comienzan a construir en pocos días ese templo, una ermita pequeña, en ese lugar salitroso, pedregoso. Mientras tanto, la imagen, el señor obispo la había colocado en su oratorio personal. No duró mucho tiempo ahí, ya que era el cúmulo de indígenas que acudían y acudían y acudían y veían esa imagen y leían esa imagen. Eso lo vamos a ver en programas subsecuentes, cómo es todo un códice, toda una carta de amor dirigida tanto para los españoles, pero los indígenas tenían abierto el corazón para entender más esta carta de amor. Pues bien, estuvo pocos días en su oratorio, la tuvo que trasladar esta imagen al templo mayor católico, a la iglesia mayor católica, que era una cosa muy pobre todavía. Ahí la puso para que sea venerada por todos los indígenas que empezaron a acudir más y más y más. Por miles comenzaron a llegar y a transformar su corazón y a convertirse. Esto es el verdadero milagro de la Virgen de Guadalupe. A los 15 días apenas ya estaba construida esa pobre ermita en el Tepeyac y se traslada la imagen con una procesión de indígenas, algunos españoles, van con la imagen, con cantos al estilo indígena, con danzas al estilo indígena, una cosa realmente hermosísima todo lo que sucedió en ese momento cuando los indígenas danzando, accidentalmente se le zafa una flecha a uno de estos indígenas y mata a uno de los danzantes. Cuando disponen la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en esa pobre ermita, le presentan a este pobre indígena muerto con la flecha todavía en el cuello. Le quitan la flecha y resucita esta persona, este indígena. Se dice que es el primer milagro que hace la imagen. Efectivamente, Nuestra Señora de Guadalupe ya había hecho un gran milagro, varios milagros, entre otros, darle la salud al pobre Juan Bernardino, al tío de Juan Diego. Pero este es el primer milagro que realiza la imagen. Obviamente, ante eso, que fueron testigos tantos, comenzó más y más la devoción.